la clase de física para grado octavo. Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos nuevamente a mi canal de Quique Callejas. Espero que me estén siguiendo, que se hayan suscrito, que le den like a mis videos y sobre todo que los comenten, mis queridos compañeros. Y nada, pues vamos a comenzar a trabajar y continuar con este proceso que hemos venido desarrollando sobre la identificación, caracterización de cada uno de los elementos que tiene nuestro sistema solar. Ya habíamos visto el elemento más importante, que es la estrella, para nuestro caso el Sol. Vimos los 4 primeros planetas más cercanos a esta estrella, la estrella de nuestro sistema solar, la que gobierna y es la regente de este lugar del espacio y del universo. Y bueno, habíamos visto cómo estos 4 primeros planetas se caracterizan por ser de pequeño tamaño con respecto a los demás y ser de un alto porcentaje de material rocoso, o sea, en un estado rocoso, y se les conoce como los pequeños rocosos. Se caracterizan por estar muy pegaditos los unos con los otros, bueno, a comparación de los demás planetas y demás. Están separados de los otros 4 planetas que se conocen como los gigantes gaseosos, que son planetas que en su mayoría tienen una mayor proporción de gas. Así que, pues estas son de las características. Bueno, habíamos visto cómo se separan estos dos grupos de planetas principales a través del cinturón de asteroides que existe entre Marte y Júpiter. Júpiter fue el primer planeta gaseoso. Habíamos visto cómo es el planeta más grande del sistema solar, es el planeta más grande de los gigantes gaseosos. Vimos sus características principales y empezamos a ver muchos de los elementos que hacen muy peculiar y particular a nuestro amigo gigante gaseoso llamado Júpiter, en honor al dios romano Júpiter, que realmente no era Júpiter, sino que era Zeus desde un origen, cuando los romanos se adaptaron, o mejor, adoptaron a la cultura griega. ¿Listo? Bueno, pues resulta que tenemos que continuar con nuestro camino por el reconocimiento del sistema solar. Entonces vamos a entrar en materia y hoy vamos a continuar con los planetas gaseosos. Vamos a ver el segundo planeta gaseoso más importante del sistema solar y el segundo planeta más grande de todos, que es el planeta Saturno, que particularmente a mí me genera todas las dudas, inquietudes y demás, sobre todo por la historia que se presenta en los Avengers. Recordemos que los Avengers plantean que el lugar de origen de Thanos es Titán, ¿sí? Una de las lunas de este planeta. O sea, en pocas palabras, los Avengers nos dicen: oiga, tengan cuidado porque en la luna de Saturno llamada Titán, que es una de las más grandes lunas o satélites naturales que existe en el sistema solar, vive o nace Titán, este gigante o este titán loco, como lo llaman en los cómics. Listo, mis queridos compañeros, no siendo más, pues vamos a buscar a nuestro amigo Saturno. Ustedes lo ven por ahí. Titán. No lo veo. Ya lo encontré. Entonces aquí ya lo tenemos identificado en nuestro radar y simplemente nos vamos a ir a visitar a Saturno. Bien, mis queridos compañeros, pues este es nuestro amigo Saturno. Aquí lo podemos apreciar desde diferentes posiciones, aquí dándole pues en la parte de atrás donde la luz no lo refleja. Aquí podemos ver cómo se proyectan las sombras sobre los anillos y aquí podemos ver sus anillos desde arriba. Aquí podemos verlos en la posición en los que la vemos en la Tierra, con esta inclinación. Bajo esa posición podemos apreciar a Saturno y pues aquí podemos ver sus cambios, cómo están dados en su forma. Bueno, Saturno es uno de los planetas más curiosos porque es de uno de los colores más opacos del sistema solar, en parte por su atmósfera y pues es característico porque por su anillo. Bueno, antes pensaban que Saturno tenía un anillo, pero realmente no es que tenga uno, tiene millones de anillos porque son millones de caminos y trayectorias que siguen algunos fragmentos de materiales que en algunos casos son de polvo, en otros casos son roca, otros casos son hielo, ¿sí? Se piensa que la mayoría de elementos o de compuestos que están orbitando alrededor de Saturno, que forman los anillos visibles, son de hielo, agua congelada. ¿Listo? Entonces ahí lo vemos. Se ve un poco estático, así que me voy a ubicar por acá, vamos a salir un momentico de aquí y le vamos a dar movilidad a nuestro amigo Saturno. Listo, por lo menos ya sabemos que se están moviendo sus lunas. Sí, bueno, ahí ya empezamos a ver el movimiento de Saturno y listo. Bueno, ahí vamos viendo cómo Saturno se va moviendo por lo menos en su sentido de rotación. Ahí podemos ver cómo
varía el movimiento de las lunas y demás. Creo que está un poco acelerado. Bueno, de por sí recuerden que Júpiter y los grandes gaseosos tienen una condición en sus rotaciones, que sus rotaciones son muy grandes, tienen diámetros muy grandes y sus rotaciones, sus fuerzas de que generan los movimientos rotacionales pues son muy rápidos en comparación con los de la Tierra, por ejemplo, que son un poco más lentos a pesar de que tienen un diámetro mucho más pequeño. Ahí me parece mucho más chévere. Listo, ahí ya podemos ver cómo se mueven muchas de sus lunas, Minas, Tetis, Dione y demás. Bueno, entonces sigamos con esta condición. Ahora sí, entonces nos vamos a Saturno, pero antes de irnos a Saturno, obviamente como este es un colegio bilingüe, pues tenemos que manejarlo en inglés porque es muy importante que empecemos a manejar las cosas en este idioma. No en coreano no, porque no sé hablar coreano. Entonces, cuando aprenda a hablar coreano, de pronto les doy una clase de coreano, pero por ahora lo máximo es en inglés y eso ahí. Listo, entonces ahora sí nos vamos con Saturno y vamos a ver qué nos dice esto sobre este planeta. Bueno, entonces una de las características principales que tiene Saturno como planeta, pues es que tiene algunas características que hemos venido trabajando, como son el diámetro ecuatorial, una masa, ¿sí? Cierta cantidad de propiedad natural que le permite generar un tipo de movimiento, tiene una distancia con respecto al Sol, tiene un periodo de rotación, tiene un periodo de orbitación con respecto al Sol también, tiene una superficie o tiene una acción gravitacional en su superficie y tiene una temperatura promedio. Recordemos que estos son como los elementos básicos de información que debemos conocer sobre los planetas. Sus tamaños a partir de sus diámetros, sus periodos de rotación, sus periodos de traslación. ¿Por qué son importantes los periodos de traslación y de rotación? De rotación porque nos permite determinar en cuánto tiempo se gira completamente sobre su eje y completa un ciclo completo a lo que nosotros llamamos un día, o sea, darle la cara completamente al Sol. ¿Listo? De traslación, pues porque nos permite saber cuánto tiempo tardan dando la vuelta alrededor del Sol y cuánto sería un año para este ciclo, o sea, cuál es el tiempo con respecto al tiempo de la Tierra o respecto al tiempo que nosotros los seres humanos hemos venido dando para hacer una comparación con respecto a la Tierra. ¿Listo? También la temperatura de la superficie, que es muy importante porque esto nos ayuda a brindar información sobre los componentes, ¿sí? Y si existe la posibilidad para los seres humanos, aunque ustedes no lo crean, la posibilidad de irse a vivir allá, ¿sí? Es una vaina bien importante para la humanidad, esos elementos. Listo, pues empecemos a mirar. Entonces me voy a retirar un momento y ya regreso. Entonces vamos con datos generales de cultura general. Tenemos entonces el diámetro ecuatorial. Recuerden que el diámetro ecuatorial es la distancia que hay de un punto de la superficie a otro punto de la superficie pasando por el centro del planeta. Recuerden que los planetas tienen dos diámetros, los diámetros ecuatoriales y los diámetros polares. Los diámetros ecuatoriales son los que van al punto más alejado del centro y los polares son los más cercanos. En nuestro caso, mis queridos compañeros, los diámetros polares de nosotros también varían por poquitos kilómetros, no es que sean diferencias muy altas, pero entonces los diámetros ecuatoriales se dan con respecto al eje y suelen estar justo en la mitad del eje, ¿sí? De rotación. Son mucho más amplios que los diámetros polares. Si ustedes tuvieran una circunferencia, yo les había dicho esto. Entonces, cogemos los planetas y los partimos así, entonces nosotros vemos que no es una circunferencia completa, sino que es achatada. Es una distancia desde el centro hacia allá muy corta con respecto hacia otra parte. Esta, que es la más larga, que está casi en el eje, en la mitad del eje, pues la llamamos ecuatorial, mientras que esta es la que está achatada, la llamamos la polar. ¿Listo? Entonces, para que vamos teniendo presente ese tipo de cosas, mis queridos compañeros. El diámetro ecuatorial de nuestro amigo Saturno, ¿sí? Para que ustedes lo puedan apreciar, aquí tenemos a nuestro amigo Saturno, es de 120 millones, de 120.536 kilómetros, 120.000, no 120 millones, estoy hablando mentira. Es de 120.536 kilómetros, es un diámetro que no es muy grande con respecto al del Sol y menos con respecto al de Júpiter, pero pues es uno de los diámetros, es el segundo diámetro más grande que hay, ¿sí? Es un diámetro exageradamente grande. Perfectamente, mis queridos compañeros, la Tierra cabería ahí 10 veces. O sea, 10 veces cabería el diámetro de la Tierra, ¿sí? Entonces, para que ustedes se puedan imaginar algo así, si este es Saturno, ¿sí? Si este es Saturno y este es el diámetro, ¿sí?
la Tierra estaría 10 veces. ¿Qué quiere decir? Que la Tierra estaría como si este fuese el centro. Más o menos por aquí sería la Tierra. Aquí tendríamos otra Tierra, otra Tierra, otra Tierra, otra Tierra, otra Tierra, otra Tierra, otra Tierra y otra Tierra. 10 tierras. O sea, esa vaina es gigante. A pesar de no ser tan grande como Júpiter, es bastante grande. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces, para que vayan teniendo presente eso. También contamos con una masa de 5.7 por 10 a la 26 kilogramos. Si ustedes se dan cuenta, la masa de este planeta es muy similar a la masa de la Tierra, ¿sí? Voy a buscar la masa de la Tierra porque no la tengo a la mano, pero ya les doy el valor. Entonces, la masa de la Tierra es de 5.9 por 10 a la 26. O sea, es muy cercana. ¿Sí? De hecho, mis queridos compañeros, aquí pasa algo bastante importante y es que la Tierra tiene mayor masa. ¿Y por qué esto es importante, mis queridos compañeros? Porque miren que la Tierra tiene más masa, o sea, tiene más capacidad de movimiento, o sea, tiene mayor propiedad de movimiento. O sea, la Tierra en últimas viene siendo mucho más pesada que que Saturno, perdón. O sea, es Saturno es muy liviano comparado con la Tierra. O sea que comparado con los otros planetas rocosos, Marte, Mercurio, Venus, pues es muy liviano. Recordemos que Júpiter también tiene una masa grande, pero pues tiene una densidad que también que también no es muy grande. Entonces eso hace que no sea un planeta tan pesado. ¿Listo? Pero de todas formas es muy grande Júpiter y tiene una masa bastante comparable. Pero Saturno, por el contrario, a pesar de ser el segundo planeta más grande, con el segundo diámetro más grande, no posee la mayor masa, o sea, no posee la segunda mayor masa del sistema solar. Posee una masa inferior a la de la Tierra. Y esto es bien importante porque la Tierra tiene un diámetro mucho más pequeño. O sea, la Tierra tiene más masa y la tiene que contener en un volumen mucho más pequeño. Y casi esa misma masa que tiene la Tierra se tiene que distribuir en un área muchísimo más grande, en un volumen muchísimo más grande, y eso hace que Saturno sea muy poco de eso. ¿Listo? Entonces, para que ustedes vayan teniendo en cuenta eso. Seguimos, mis queridos compañeros, decimos que la distancia con respecto al Sol, pues ya saben, aquí ya empezamos a contar con UMAS. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí ya estamos hablando de millones de kilómetros, no más de la Tierra al Sol tenemos 150 millones de kilómetros, pues resulta que de aquí a Saturno tenemos una cantidad tan grande de kilómetros que ya no nos conviene hablar de kilómetros, sino que empezamos a hablar de UMAS. ¿Sí? De unidades astronómicas. ¿Cuánto es una UMA? Recuerden que una UMA es la medida o que equivale a la distancia entre el Sol y la Tierra, o sea, 150 millones de kilómetros. Ahora, podemos decir que son 10 UMAs, más o menos son 10 UMAs, o sea, serían 150 millones por 10. Serían más o menos 1.500 millones de kilómetros desde el Sol hasta Saturno. O sea, ya es exageradamente lejos, es muy lejos. Recordemos la relación de proporcionalidad que hay entre los planetas y sus distancias. ¿Listo, mis queridos compañeros? Seguimos entonces, voy a dejar aquí para no estar como corriendo y pues empezar a trabajar. Aquí ya me puedo quedar un poquito más. Listo, entonces tenemos adicional a eso la distancia con respecto al Sol. Periodo de rotación, o sea, ¿cuánto dura un día en Saturno? Pues el periodo de rotación en Saturno es de aproximadamente 10 horas y 40 minutos. O sea, más o menos muy parecido al día en Júpiter. Recordemos que el día en Júpiter es aproximadamente de 10 horas también. O sea que la rotación de estos dos planetas es muy rápida. ¿Eso qué quiere decir? Que están dando vueltas muy rápido y alcanzan a dar una vuelta completa. O sea, alcanzan a hacer esto mucho más rápido. Mientras la Tierra dura 24 horas haciendo esto, Júpiter y Saturno más o menos tardan lo mismo, hacen esto. Son muy rápidos. Lo curioso, lo que vuelvo les digo, es que son planetas muy grandes, lo que quiere decir que tienen que ir a una velocidad rotacional muy grande, o sea, que andan dando vueltas como un berraco, muy rápido. Con respecto al Sol, pues las órbitas son mucho más distantes y son órbitas de aproximadamente 29 años. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir? Que si usted tiene 15 años más o menos, no ha alcanzado a ver un año en Saturno.
¿listo? Entonces en Saturno más o menos tarda entre 29 y 30 años. Yo alcancé a ver ya un periodo rotacional completo de Saturno, ya voy por mi segundo periodo, pero entonces está eso que nos dice que está tan lejos que tarda muchísimo tiempo dándole la vuelta al Sol. ¿Listo? Incluso mayor que Saturno, porque Saturno era más o menos de unos 11 años, entonces es bastante complejo. Entonces ahí tenemos que ir allá, sería un tedio esperar todo un año. Allá los ciclos deben ser totalmente distintos a los de nosotros. Y bueno, una de las características importantes pues es la temperatura de la superficie. La temperatura de la superficie, como en todos los planetas gaseosos, pues es de menos 0 grados. Aquí estamos hablando de 139 grados centígrados bajo cero, o sea, de menos 139 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Que la superficie de nuestro querido amigo es muy, muy fría. Muy fría. O sea, allá sería muy difícil la forma de vida de nosotros. ¿Listo? Es muy complejo, sería muy difícil y pues no sería recomendable ir a vivir allá. Una de las características particulares tanto de Júpiter, de Saturno, Neptuno y Urano, ¿sí?, es que estas temperaturas, estas presiones y estas masas hacen que las condiciones allá sean tan hostiles, que se generen grandes vientos, que se generen presiones muy altas, que el H2O en forma de líquido, como lo conocemos, que permite la vida, pues no se dé. Entonces nos está generando como complicaciones en términos de viabilizar la posibilidad de ir allá, ¿sí? Entonces vivir allá sería vivir con un promedio de menos 140 grados centígrados, que es una vaina absurda incluso para las formas de vida más hostiles en la Tierra. Los únicos que podrían sobrevivir serían las tigras. ¿Cuáles son las tigras? Los gusanos, los elefantes de agua, los que salen en Ant-Man, yo se los había dicho, cuando le dice la esposa de Han Ping, sí, son muy lindos y todo, pero son peligrosos a esa escala. Entonces sí, ellos resisten altas temperaturas y resisten muy, muy, muy bajas temperaturas. De hecho, alguien había propuesto que la tigra podría haber sido el principio evolutivo de la raza de Thanos. Entonces, por ahí podríamos hablar sobre ese tipo de cosas. Muy bien, pues estas condiciones son bastante complejas. ¿Qué hemos visto? Pues obviamente que cada vez que nos alejamos del Sol, pues las condiciones de supervivencia para las formas de vida son mucho más complejas, lo que quiere decir que efectivamente la Tierra está ubicada en un lugar muy estratégico donde el H2O se encuentra en forma líquida y puede permitir la vida. Si no, pues sería muy, muy complejo. ¿Listo? Miremos algunas características de Saturno. Dice que Saturno es el sexto planeta con respecto al Sol, o sea que tenemos a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, el sexto planeta con respecto al Sol. Y es el segundo planeta más grande del sistema solar, ya lo habíamos visto. Dice hasta la invención del telescopio, mejor el perfeccionamiento que tuvo el telescopio gracias al trabajo que hizo nuestro amigo Galileo Galilei en más o menos en 1600, voy a inventar un número, 1620, 1613, más o menos hasta esa época se creía que este señor, que Saturno, era el último planeta que existía. ¿Por qué? Porque resulta que los otros planetas, lo que son Urano, Neptuno y los demás planetas, no son fáciles de observar a simple vista. Mientras que este señor sí es muy fácil de observar a simple vista. Si no, aprécienlo. Se los voy a dejar a ustedes para que lo observen. Listo. ¿Ya lo observaron? La última vez. Muy bien. Entonces, volvamos. Vamos en enciclopedia. Entonces, sigamos con la lectura. Entonces nos decía que Saturno es el sexto planeta con respecto al Sol, es el segundo más grande del sistema solar y era considerado el último planeta. ¿Por qué? Porque es de los planetas que a simple vista se pueden observar, o sea, que no necesitamos un telescopio para poderlo observar, sino que simplemente lo podemos observar. Hay unas características bastante importantes en la observación. Realmente es como el sexto, séptimo objeto más brillante del sistema, que el del cielo nocturno que se puede ver. Se ve como un puntico muy lejano,
¿sí? Un puntico muy lejano, pero tiene un color bastante particular y es ese color como amarillentico. Ese color amarillentico irradia bastantes cantidades de energía que permiten que, a pesar del opaco, lo podamos observar. Muchos científicos creen que Saturno recibe energía del Sol, pero la energía que irradia, o sea, que nos permite observarla, es producida dentro de esto, no porque esté produciendo luz propia, sino porque se genera tanta energía por su composición que libera energía. O sea que, aparte de la energía que puede llegar a recibir del Sol y la que puede expulsar del Sol, él mismo, gracias a sus condiciones climáticas, genera energía que es capaz de irradiar, o sea que es capaz de emanar y que podamos observar. Entonces nuestro amigo Saturno pues es bastante particular. Aquí estamos viendo el polo, no sé si lo alcanzan a ver, aquí lo roteo un poquito para que ustedes lo vean, el polo de Saturno. Es muy muy bonito ese planeta, me parece uno de los planetas más chéveres que existen. Bueno, listo. Bueno, entonces nos dice que Saturno era considerado el último planeta y el más lejano de todos los planetas conocidos hasta ese momento. Recuerden que a simple vista se pueden observar dentro de los astros que hemos observado desde la Tierra, pues obviamente el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno ya se ve así muy muy lejos. ¿De qué forma? Gracias a sus movimientos y a la intensidad lumínica que tienen. No es que los veamos y los podamos ver de esa forma, no, con la intensidad lumínica. Las formas y los colores y los diseños que tenemos actualmente los hemos logrado gracias al telescopio. Pero antes del telescopio era lo que viéramos con nuestros ojitos. Y entonces los que lográbamos ver pues eran estos que les cuento, ¿sí? Estos 7 cuerpos celestes que los antiguos creían que se movían con condiciones raras y que eran estrellas raras. ¿Listo? Ya después de 1600 y punta, con el trabajo de Galileo Galilei y el desarrollo del telescopio, pues se empezaron a observar los nuevos cuerpos celestes que cumplían con las condiciones de planeta que en cada una de las épocas se tenía. ¿Listo? Y ya después, más o menos como en 1700, logran observar a Urano, después como en 1800 logran observar a Neptuno y ya a Plutón lo logran observar como en el 930, más o menos, en 1930. Menos de 90 años que lo encuentran. ¿Listo? Pero bueno. Miremos otras características de Saturno, como su masa. Una de las características de Saturno, como yo les decía, es que a pesar de lo grande que es, pues tiene una masa muy pequeña. ¿Sí? ¿Por qué es muy pequeña? Porque si nuestros puntos de referencia siempre son la Tierra, pues estamos diciendo que Saturno tiene menor masa que la Tierra. Y la Tierra ocupa menor espacio, mientras que Saturno ocupa mayor espacio y tiene menor masa. ¿Eso qué hace? Que sea un planeta muy liviano. O sea, se conoce como uno de los gigantes gaseosos, uno de los gigantes del sistema solar, y se conoce como uno de los planetas más grandes en términos de diámetro del segundo, pero más livianos, o sea, de los menos pesados. ¿Listo? Entonces nos dice, bueno, entonces aquí voy a decirles. Entonces dice, a pesar de ser el segundo planeta más grande, Saturno es el menos denso. ¿Qué quiere decir? Que es el más liviano, que tiene una masa muy pequeña en un espacio muy grande. Eso significa ser menos denso, que tiene una masa muy grande en un espacio, perdón, lo siento, disculpen, menos denso, que tiene una masa muy pequeñita en un espacio muy grande. Muy denso, que tiene mucha masa en un espacio pequeño, como por ejemplo los agujeros negros. Los agujeros negros ocupan espacios muy pequeños, o sea, tienen volúmenes muy pequeños y tienen una cantidad de masa ahí, la berraca. Entonces eso hace que sean muy densos, se llaman supermasivos, y eso hace que las fuerzas gravitacionales pues sean muy muy grandes. Mientras que Saturno es uno de los cuerpos livianos del universo, que quiere decir que tiene una masa muy pequeñita, pero distribuida en un volumen muy muy grande. Y gracias a que se debe eso, a que su composición máxima son los gases. Una de las particularidades que tienen los cuerpos con respecto a su densidad es, no sé si han logrado observar, y es que los cuerpos más densos suelen ser los más pesados. ¿Cuáles suelen ser los más pesados? Los sólidos. ¿Por qué? Porque sus estructuras están mucho más comprimidas unas con otras, entonces suelen ocupar muy poquito volumen, ¿sí? Y tienen una masa muy grande. Luego siguen los líquidos. Los líquidos tienen una masa, pues, ¿qué podemos decir? Bueno, puede tener la misma masa del cuerpo sólido, pero ocupa aún mayor espacio. Y los gases pueden tener la misma masa del líquido, la misma masa del sólido, pero van a ocupar mayor espacio. Por ejemplo, en mi habitación hay mucho aire, pero el aire está distribuido en toda la habitación. Mientras que, por ejemplo, yo puedo decir que
la misma masa que está contenida, o sea, que hay de aire, está contenida aquí, en este cuerpo. O sea, que si yo cojo y mido la masa de aire que está acá en mi habitación y mido la masa de este objeto, voy a decir tienen la misma masa. Pero ¿qué pasa? El aire está ocupando una mayor cantidad de espacio, o sea, tiene un mayor volumen, quiere decir que es menos denso. Mientras que este señor, por tener la misma masa, pero ocupar un volumen mucho más pequeñito, es mucho más denso. Eso es lo que quiere decir denso. En la naturaleza, los estados que nosotros conocemos es que los cuerpos sólidos son muy densos, o sea que tienen mucha masa y ocupan muy poco espacio. Luego seguirían los líquidos y luego seguirían los gaseosos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese cuerpo es grande, ¿sí? Porque particularmente la masa que lo conforma es gaseosa, o sea, que puede expandirse a grandes volúmenes y no necesita contenerse en un espacio muy pequeño. Mientras que los planetas rocosos, por ejemplo, son mucho más densos. ¿Por qué son mucho más densos? Porque son más pequeñitos, son sólidos, son estructuras mucho más pegaditas las unas con las otras, entonces requieren de menos tamaño. Entonces, al tener menos tamaño y tener una materia considerable, se vuelven más densos, o sea, más pesados. Listo, pero miremos qué más nos dice nuestro amigo Enciclopedia. Dice que a pesar de ser el segundo más grande, el segundo planeta más grande, es el menos denso del sistema solar. Es tan solo la octava parte de la densidad de la Tierra, ¿sí? O sea, tiene la octava parte de la densidad de la Tierra. O sea, ni siquiera alcanza a tener la misma densidad de la Tierra. ¿Por qué? Porque tiene menor masa y tiene mayor volumen. ¿Cómo se hace la relación para que ustedes lo sepan? La relación de densidad es que se representa con una P, ¿sí? Que no es una P, sino es una... vamos a ver si lo podemos escribir aquí. Lo voy a intentar escribir. Ustedes me van a... esto. Entonces, este símbolo que les estoy dibujando se llama Rho, ¿sí? Rho. Y es el símbolo que se utiliza en ciencias para decir la densidad. Entonces, ¿cómo se halla la densidad de un cuerpo? Necesitamos conocer su masa y necesitamos conocer su volumen. Y dividimos. Eso lo que nos dice es cuántos kilogramos están ocupando un determinado volumen. Entonces ahí tenemos la densidad. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una división, ¿sí? Donde la densidad es directamente proporcional. Miren, acá vamos a hacer... bueno, no me puedo hacer... me toca. No me puedo mover la cámara. Pero bueno, ustedes me van a ayudar. La densidad es directamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir? Que la masa está multiplicando por estar en una fracción, ¿cierto? Entonces, por estar arriba, o sea, en el numerador, actúa como un operador multiplicando un producto, o sea, multiplica. ¿Y qué hace la multiplicación? Hacer que crezcan las cosas. ¿Listo? Entonces, a mayor masa, mayor densidad, ¿sí? Pero el volumen está dividiendo. Y el volumen, al dividir, ¿qué hace? Si yo cojo algo y lo empiezo a dividir, lo que quiere decir es que lo estoy haciendo más chiquito. Entonces, entre más grande sea el volumen, pues la densidad va a ser mucho más chiquita. ¿Listo? Entonces, a los cuerpos con mucha masa se vuelven muy densos. Los cuerpos con un gran volumen se vuelven menos densos, que es lo que le pasa a Saturno, perdón. Tiene muy poquita masa en un volumen muy, muy grande. O sea, el multiplicador masa es pequeñito, entonces la multiplicación va a ser pequeña. Pero el divisor B de volumen es tan grande que va a ser aún más chiquitico la densidad. Entonces, ahí vamos a tener. ¿Qué pasa con la Tierra? Tiene una masa pequeña, pero en un espacio pequeño. Eso lo hace un cuerpo denso, mientras que otros cuerpos, ¿sí? Pues pueden tener una gran masa en un volumen proporcional. Eso significa que puede tener una densidad, pueden ser densos. O pueden tener una muy, muy grande masa, como un agujero negro, en un volumen muy chiquitico. Entonces, eso es lo que implica. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces, cuando estamos hablando de densidades, estamos hablando de Rho. Se llama así, Rho, es una letra griega. Y nos dice que la densidad será igual a la masa medida en kilogramos dividido el volumen. Si, a comparación de un cuerpo, la masa aumenta y el volumen disminuye, la densidad aumentaría. Repito, si tengo un cuerpo y voy a compararlo con otro, a mayor masa y menor volumen, o sea, a mayor masa, mayor multiplicador y menor el divisor, la densidad va a crecer. Pero a menor masa y mayor volumen,
significa que el multiplicador va a ser pequeño y el divisor va a ser muy grande. O sea, la multiplicación va a hacer que crezca poquito y la división va a hacer que se reparta o se divida en cantidades o que crezca en cantidades muy grandes. O sea, se va a volver más pequeñito. ¿Listo? Entonces, para que lo vayan teniendo presente ahí, mis queridos compañeros. Listo. Entonces vamos con más información. Dice que solo tiene 1/8 de la Tierra. Entonces, si usted tiene una balanza y pone aquí la Tierra y pone aquí a Saturno, lo que va a pasar es esto. La Tierra es mucho más pesada que Mercurio, les dije, ¿cierto? Disculpenme, en borrón y cuenta nueva. No lo puedo editar, entonces, ¿para qué así? Bueno, edición. Si ponemos a la Tierra y ponemos a Saturno, la Tierra va a hacer esto en la balanza. La Tierra es mucho más densa, va a echar para abajo. Saturno es menos denso, va a echar para arriba. Recuerden que las cosas menos densas echan para arriba y las más densas echan para abajo. Listo. Ahora, si yo quiero, sin quitar la Tierra y sin quitar a Saturno, que la balanza se equivale, entonces dejo a la Tierra solita, pero me toca ir poniendo Saturnos chiquitos. ¿Cuántos Saturnos tengo que poner? 8, para que esto vuelva a ocurrir acá. Entonces, la masa de la Tierra es 8 veces más grande que la masa de Saturno. Y miren este dato curioso que alcancé a leer. Dice, tan solo 9 meses de... y lo curioso es, ¿por qué? Porque el diámetro de la Tierra es 9 veces menor que el diámetro de Saturno. ¿Listo? Pero dice que incluso el planeta Saturno es tan liviano, pero tan liviano, con una densidad tan pequeña, que si cayera en la Tierra, si la Tierra fuera lo suficientemente grande para sostenerlo, si cayera en la Tierra, Saturno flotaría en el agua. O sea, es más o menos denso como un palo de madera, ¿sí? Como un trozo de madera. Es bien particular esta información que tenemos sobre nuestro amigo. Y le damos aquí sobre los anillos. Bueno, una de las cosas de los anillos, particularmente mis queridos compañeros, es que todo el mundo cree que Saturno es el único planeta con anillos, y eso es una gran mentira. Todos los planetas gaseosos tienen los anillos. ¿Qué es lo que ocurre, mis queridos compañeros? Miren, nosotros vemos a Saturno en esta posición desde la Tierra. O sea, desde la Tierra le alcanzamos a ver su curvatura planetaria, su forma esférica, y alcanzamos a ver el anillo de eso, porque siempre lo tenemos en este perfil. O sea, siempre que lo vemos así. O sea, usted desde la Tierra lo ve así, entonces lo alcanza a ver gracias a los telescopios con los anillos. Antes no se sabía de los anillos de Saturno, ¿listos? Fueron hasta el telescopio, ¿listo? Y entonces eso ocurriría. Pero si usted pone a Saturno de esta forma, o sea, en este perfil, si usted lo pone en ese perfil, ya no alcanza a ver los anillos. Entonces, ¿por qué nos percatamos nosotros o por qué podemos observar y saber que Saturno tiene anillos? Pues por la posición en la que está. Está en esta posición y lo alcanzamos a ver. Si no estuviera en esa posición, sino que estuviera en esta posición, por ejemplo, con respecto a la Tierra, o sea, si yo soy el observador y lo veo así, pues yo no le vería anillos. Entonces decíamos, no tiene. Y todo el mundo pensaba que Saturno era el único planeta que tenía anillos. Pues resulta que no. Resulta que gracias a los telescopios espaciales que se han logrado enviar y que han logrado salir de la Tierra, más los telescopios ópticos que se tienen en observatorios como el de Chile, se ha dado la posibilidad de tener información de los planetas gigantes rocosos. Júpiter, Neptuno y Urano también tienen anillos, pero ¿por qué no los vemos? No los vemos por la misma razón, mis queridos compañeros, pues porque están en esta posición y no los alcanzamos a ver. Si Júpiter, Urano y Neptuno se inclinaran otro poquito, o sea, si su rotación es esta y se inclinaran hacia otro poquito, los anillos cambiarían de posición y los podríamos ver. O sea, si hicieran esta rotación chiquitica, esa inclinación, ya los podríamos observar. Y bueno, sería interesante porque los veríamos de forma diferente. Pero todo el mundo pensaba, incluso todo el mundo piensa que el único planeta que tiene anillos es Saturno, y no, mis queridos compañeros. Júpiter, Neptuno y Urano también tienen anillos, sino que lo podemos ver por la posición. Muchos científicos creen que aparte de la posición también lo podemos ver porque son los anillos más amplios que se tienen, ¿sí? Creen que son los anillos más amplios que se tienen dentro de los planetas, y podría ser esa otra razón. O sea, se ven porque el anillo es amplio y por la posición del anillo, ¿sí? Mientras que el de Saturno, Urano y Neptuno, Júpiter, Urano y Neptuno no se alcanzan a ver. Primero por la posición y segundo porque son pequeños, no son tan amplios. ¿Listo? Miremos a ver qué nos dice nuestro amigo sobre los anillos de
Saturno nos dice lo siguiente. Nos dice, mientras otros gigantes... bueno, mire lo que nos dice acá. Otros gigantes gaseosos del sistema solar también tienen anillos. O sea, no es el único, ¿sí? Sino que también tienen anillos. Lo que ocurre es que los anillos de Saturno son largos y mucho más visibles que los demás anillos de los otros planetas del sistema solar. Los anillos están compuestos por agua congelada, o sea, por hielo, que era lo que yo les decía, o cristales de hielo. Generalmente, y otras partículas como rocas. Como rocas. Bueno, que pueden tener rangos de medida que van desde polvo hasta pequeñas partículas que logran alcanzar grandes cantidades de metros, incluso de tamaños de montañas. O sea, mis queridos compañeros, estos anillitos que vemos acá son miles y miles de pedazos de hielo con pedazos de polvo, de roca, que orbitan alrededor, como muy finamente orbitando ahí alrededor. Y pueden llegar a ser polvo, ¿sí? Ustedes han visto a Wall-E, cuando Wall-E pasa por Saturno, y hace más o menos así como ustedes como lo presentan en Wall-E. Entonces son cristales de hielo y roca, o polvo de roca, que puede ser de tamaños muy pequeñitos a tamaños muy muy grandes. Obviamente ahí se ven pequeños, pues porque Saturno es gigantesco, entonces hay una montaña se vería lo suficientemente chiquita como para parecer un punto, ¿listo? Entonces eso es lo que nos está diciendo. Entonces ahí tenemos a nuestro amigo Saturno. ¿Listo, mis queridos compañeros? Para que lo tengan presente. Entonces vamos a irnos un momentito para acá y vamos a continuar con Saturno. Por favor, aprecien a este señor en toda su magnitud. Bello ese planeta, ¿cierto? Muy bien, vamos a continuar ahora con su estructura. ¿Listo? Entonces, básicamente, Saturno tiene dos partes importantes dentro de su estructura, ¿sí? Que son su atmósfera y su capa central. ¿Listo? Su atmósfera está compuesta, si me voy a ir por acá, mis queridos compañeros, por moléculas de helio y por moléculas de hidrógeno molecular. Suena redundante, pero es así. El hidrógeno molecular, yo les había dicho a ustedes en alguna ocasión que el hidrógeno, está compuesto por moléculas de helio y moléculas de hidrógeno molecular. Yo les había dicho a ustedes que los átomos tienen diferente variedad. ¿Qué los diferencia? La cantidad de protones que hay en el núcleo. Si en el núcleo hay un protón, a ese átomo se le llama hidrógeno. Si hay dos, se le llama helio. Si hay tres, litio. Y ahí seguimos con todos los de la cadena de la tabla periódica. ¿Listo? Pero entonces el hidrógeno es un átomo donde en su núcleo solo hay un protón. ¿Listo? ¿Qué significa que tengamos hidrógeno molecular? Significa, mis queridos compañeros, que tengo un hidrógeno, o sea, un protón, un núcleo con un protón y un núcleo con otro protón, que no se han unido, porque donde se unan se convierten en helio, pero están lo suficientemente cerca para no separarse, mantenerse unidos sin unirse. Entonces tengo el hidrógeno, que es un protón, tengo dos protones en el núcleo y ya se formaría el helio, pero si tengo un hidrógeno muy cerquita de otro hidrógeno, no se convierten en helio, sino que se convierten en hidrógeno molecular, ¿sí? Porque no se han unido para convertirse en helio y no se han separado como para decir que son partículas suficientemente separables. ¿Listo? Entonces aquí es bastante complejo, pero los químicos entienden mejor de eso. Ya mientras que va a tener helio, o sea que son moléculas donde hay dos protones pegaditos, e hidrógeno molecular, dos protones que no están lo suficientemente cerca para ser helio, ni lo suficientemente lejos para decir que son hidrógeno, sino que están ahí, son helio-hidrógeno, pero entonces para no decirle helio-hidrógeno les pusieron helio molecular. ¿Listos? Y están en la mayoría del planeta, o sea, ocupan un gran volumen del planeta, y esto es importante, mis queridos compañeros, porque el hidrógeno y el helio son gases, ¿sí? Son gases, y estos gases, pues, son livianos y van a expandirse. Por esa razón es que nuestro amigo, tiene un volumen tan grande, o sea, es el segundo planeta más grande del sistema solar. Esto ayuda muchísimo, 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 mis queridos compañeros. ¿Listo? Entonces, la otra es que tenemos el manto y el núcleo, ¿sí? Tiene tres partes. Entonces, la atmósfera, que está compuesta por
moléculas de hidrógeno molecular y moléculas de helio. Son gases, por eso ocupan un lugar, un volumen muy muy grande. O sea, si lo pudiésemos apreciar, esto podemos ver como, miren aquí, ¿sí? Que el color de este señor, como amarillito, cafecito, es muy amplio con respecto a las otras dos capas. ¿Listo? Una de las características del helio molecular y el hidrógeno, ya les dije que es un gas muy liviano que tiende a expandirse y a irse hacia afuera, a subir. Una de las características es que atrapa energía, pero deja que salga energía, que es muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en la atmósfera terrestre. Que la atmósfera terrestre deja entrar energía, pero no la deja salir fácilmente. ¿Por qué? Por presencia del CO2. El CO2 permite que entre la energía solar, pero no le permite que salga tan fácilmente. Eso ayuda a que se regule la temperatura, etcétera, etcétera, como ya lo hemos visto. Se llama el fenómeno invernadero. Este fenómeno invernadero aquí no es eficiente. ¿Por qué? Porque permite que entre energía, pero asimismo que se vaya. Y aparte de eso, el helio, cuando está en gas, empieza a moverse por todas partes y empieza a golpearse unos con otros. Y cada vez que el helio se golpea, ¿sí? Que el helio se golpea, desprende rayitos de luz. Cuando hace esto, una molécula de helio viene acá, ¡pum!, y choca con otra. Ese choque, ¡pum!, desprende un poquito de luz. Entonces, esa atmósfera está emitiendo luz. No por fisión nuclear, porque si fuera por fisión nuclear ya no sería un planeta, sino que sería una estrella. Sino es por los choques de helio. Y eso es importante porque también le da el color a este señor. Gracias a eso es que tiene un color amarillento porque absorbe y emana energía del sol, pero también porque el helio, ¿sí?, está chocando y está generando como ese brillito. ¿Listo? El manto nos dice que está compuesto por hidrógeno metálico y helio. Helio sigue siendo en estado líquido, ¿sí? En estado líquido, ya no es gaseoso. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo menos denso sube, lo más denso tiende a bajar. Entonces los gases, que son el hidrógeno molecular y el helio, van a tender a irse hacia afuera, pero entonces el hidrógeno metálico y el helio líquido, que ambos son líquidos realmente, pues tienden a irse como a la parte media, ¿sí? Porque recuerden que debajo del líquido va a estar el sólido, que es aún mucho más denso. Entonces el manto, que nosotros lo vemos acá, mis queridos compañeros, si lo alcanzan a ver acá, ahí vemos el manto, que es la capa intermedia, pues es líquida y compuesta por helio metálico y por helio helio en estado líquido. El hidrógeno no metálico, ¿qué es? Ustedes se acuerdan que la fusión nuclear es que tengo un átomo de hidrógeno, que sean las estrellas, tengo un átomo de hidrógeno, viene otro de hidrógeno y ¡pum!, se fusionan y forman un átomo de helio. Bueno, el hidrógeno metálico es un fracaso de ese intento. ¡Pum! Se intentaron pero no pudieron y perdieron energía y se convirtieron en estado líquido. Nosotros aquí en la Tierra tenemos hidrógeno, pero es en forma de gas. Y ya tenemos el núcleo, donde tenemos una capa sólida de roca, porque acuérdense, gases en las partes externas, en las partes medias líquidos y en las partes centrales roca. Se cree que esta roca es roca fundida con varios metales, varios minerales, entre ellos el hierro, el cobre. Hay algunos que piensan que es plata, otros dicen que son diamantes. Podría ser también. ¿Listo, mis queridos compañeros? Ya vemos algunas cosas importantes de la estructura de Saturno. Nos dice que el interior de Saturno es similar al de Júpiter, ya lo habíamos visto, y efectivamente tiene una capa atmosférica grande, un manto líquido y se cree, porque es que se cree, no es que se sepa, teóricamente se cree que los núcleos son rocas o minerales muy pesados, densos, que están en el centro. A pesar de que son muy parecidos a Júpiter o con Júpiter, las densidades sí son totalmente distintas. La de Júpiter es una densidad muy grande frente a la de Saturno, que es una densidad muy pequeña. También nos dice que están combinadas además nos dice que gracias a esto, gracias a la atmósfera, gracias al manto líquido y a la superficie y al núcleo rocoso, le pasa lo mismo que a Júpiter, que los movimientos rotacionales son muy muy rápidos, y por eso es que son similares en tiempo, o sea, duran aproximadamente entre 9 y 10 horas y tienen unas grandes velocidades de rotación. Dice, son combinados. Puede llegar a ser ahí sí, ven, ¿por qué no? Bueno, listo. Aquí nos dice una cosa que es importante. ¿Se acuerdan que yo les mostré el polo de Saturno? Les mostré por aquí arriba el polo de Saturno. Aquí está. Voy a intentar ponerlo acá.
que a veces ponen palabras muy técnicas que no logro entender. Lo que nos dice es que Saturno dice, Saturn becomes the most obeyed planet in our solar system. Its equatorial and polar diameter vary by almost 10%. O sea, nos está diciendo que el polo de Júpiter, aquí nos dice eso, que de los planetas más achatados, o sea, donde el polo es muy plano, muy plano, es Saturno. Saturno tiene un polo que es muy achatado. O sea, la Tierra tiene una parte planita en los polos, ¿sí? Que es achatada, pero no es tan comprimida hacia el centro. O sea, si la Tierra está achatada por acá, Saturno la tiene muy achatada hacia abajo. O sea, dice que es más o menos 10 veces la de la Tierra, un 10%. ¿Qué quiere decir? En 10% de achatado. Entonces, por ejemplo, la Tierra, de aquí va a ser me voy a inventar cosas como para que me entiendan. De aquí a acá hay 100 metros en la Tierra, al Ecuador. ¿Sí? El radio ecuatorial es de 100 metros, pero el radio polar es de 95 metros. O sea que hay un porcentaje de que de 5% de menos diámetro. ¿Sí? Aquí tengo 100 y aquí tengo 95, o sea se perdieron 5, lo que nosotros llamaríamos 5%. En Saturno, si yo tuviese 100 metros acá, aquí tendría, a ver si lo dije bien porque ya no me acuerdo, en la Tierra, vamos a hablar de la Tierra. Si la Tierra tuviera un radio ecuatorial de su centro acá, un radio solo esta distancia, de 100 metros, entonces con respecto al polo tendría 95. La pérdida es de aproximadamente el 5%, o sea, se están perdiendo 5% de kilómetros, metros, lo que sea. Mientras que en Saturno, si Saturno tuviera de su centro su ecuador 100 metros, de aquí a acá habrían 90, o sea, es aún más achatado. O sea, es más aplastadito, pum. Y nos dice que es el planeta más aplastado de todo el sistema solar. Vea pues lo que uno aprende en estos cursos de física. Ese dato sí no me lo sabía. Bueno, una de las cosas importantes, no sé si aquí lo dice en su atmósfera, vamos a leerlo a ver si lo dice, y es que dice, debido a su poca gravedad, debido a este fenómeno, a los diámetros tan grandes y achatados, a la poca masa, la gravedad en Saturno es pequeña. Oiga, no miramos la gravedad, ese pedacito no lo teníamos, ¿o sí? Miren, aquí sí, superficie gravitacional, ustedes no me dijeron, compañeros, ustedes cómo son. Miren, aquí después de un periodo orbital de años, de órbita alrededor del Sol, que nos dice que son 29 años, nos dice que la superficie gravitacionalmente es de 10.4, la de la Tierra es de 9,8. ¿Qué quiere decir? Que si yo suelto un objeto en la Tierra y al mismo tiempo suelto un objeto en Saturno, pasado un segundo, el objeto que solté en la Tierra alcanza una velocidad de 9,8 metros por segundo, mientras que el de Saturno 10.4 metros por segundo. Está muy cerquita. ¿Qué pasaba con Júpiter? En la Tierra, si yo lo suelto, en la Tierra pasado un segundo alcanza 9,8 metros por segundo, pasado un segundo en Júpiter alcanza 24 metros por segundo. O sea, aceleró mucho más grande, o sea, pasó de una velocidad pequeña a una velocidad grande en una fracción de tiempo muy pequeñito. Entonces ahí es complejo. Listo, aquí nos está diciendo que la gravedad de la Tierra y la gravedad de Saturno son similares. ¿Qué quiere decir? Que si nos fuéramos allá, lograríamos sobrevivir con tranquilidad, gravitacionalmente hablando, ¿no? Porque tendríamos que sobrevivir a las temperaturas, tendríamos que sobrevivir a las presiones y tendríamos que sobrevivir a los vientos. Entonces sigamos leyendo porque estábamos leyendo sobre los vientos. Estructura. Entonces los vientos nos sobre las atmósferas. A ver si nos dice algo sobre los vientos, porque los vientos aquí son bastante particulares. Entonces nos dice, debido a su poca acción gravitacional, la atmósfera de Saturno es mucho más densa y pareciese o simular una bruma de color amarillento, ¿sí? O sea, nos dice que gracias a que la acción gravitacional no es tan fuerte, ¿sí? Porque es muy similar a la de la Tierra, pero es un planeta muchísimo más grande que la Tierra, entonces no es tan fuerte, la atmósfera, ¿sí? Se ve muy opaca, pareciera bruma o neblina, sería la traducción más cercana, more handsome than Jupiter, and the bubble, yes, sí, entonces
tendría una atmósfera que parecería como una neblina. ¿Qué quiere decir? Que si usted se fuera para allá, es como si todo estuviera nublado, o tuviera neblina de color amarillento tirando a café. ¿Listo? Generalmente de un color amarillento, ¿sí? Hacia lo opaco. Listo. Después nos dice que, mucha atención que aquí sí van a decir lo que nos interesa. Dice, los vientos en Saturno son 5 veces más veloces que los vientos de Júpiter. Y esto es súper interesante, mis queridos compañeros, porque podemos sobrevivir a la gravedad, pero no podemos sobrevivir ni a la presión, ni podemos sobrevivir a los vientos, porque si son 10 veces más veloces que los de Júpiter, pues no tenemos una estructura que sobrepase tanta velocidad y tanta fuerza en los vientos. O sea, los vientos aquí se conocen como los vientos huracanados. Aquí tenemos un jurgo de poder eólico, el berraco. O sea, si necesitamos energía renovable, eólica, allá, ese es el lugar. Tenemos vientos que alcanzarían unos 1000, 3000, más o menos como unos 1000, entre 1000 y 2000 kilómetros por hora. Pucha, eso es muy, muy rápido. Y para que eso ocurra es porque los vientos tienen que ser empujados con tanta energía que la energía debe ser absurda, mis queridos compañeros. Muy, muy, muy absurda. Entonces, pues esas son las estructuras de nuestro amigo Saturno. Antes de despedirnos de Saturno, por favor aprecienlo, me voy a retirar para que lo puedan apreciar. Miren esta belleza de planeta, es muy bello. Para mí es uno de los planetas más bellos, miren tan bonito que se ve. ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí en la parte de la sombra, como pareciese que no hubiese disco, que ahí el disco estuviera como roto, o el anillo estuviera como roto. Muy, muy bonito. Pero bueno, no me podría perdonar la vida, mis queridos compañeros, si no le echamos un vistazo a las lunas de Saturno. ¿Sí? Vámonos al sistema solar, vamos a ver aquí, explorar planetas. Vamos con Saturno y sus lunas. Tenemos, miren, Saturno tiene, bueno, ¿cuántas lunas puede llegar a tener Saturno? Aquí es difícil, mis queridos compañeros. Saturno puede llegar a tener, si fue 1000 lunas, si no se establece el criterio que estamos teniendo de luna, ¿no? Entonces, los criterios de luna que habíamos trabajado, pues están aplicando acá. Se cree que Saturno tiene entre 75 y 69 lunas, que Júpiter tiene como unas 72, todavía no se saben porque no han logrado determinar si cumplen con los criterios de luna o si simplemente son asteroides que están orbitando o hacen parte, por ejemplo, de los anillos de Saturno. En el caso de Júpiter, si eso que logran ver que pareciera una luna si es una luna o es parte del anillo de Júpiter que no se alcanza a ver pero que está ahí. Entonces ahí tenemos el este. Aquí tenemos las lunas principales de Saturno, las vamos a leer. Son Dione, Enceladus, Hiperión y a Peptus. Tenemos a Mimas, tenemos a Rea, y tenemos a Tetis y tenemos a Titán. Y mis queridos compañeros, esto es importantísimo porque resulta que la mayoría de nombres que se le dio a las lunas o que se le dio a los cuerpos celestes en general, todas eran de origen griego, ¿sí? A partir de las mitologías y las leyendas del pueblo greco-romano. Pero resulta que cuando ya lograron con el telescopio observar estos cuerpos, dijeron, es que no son estrellas, sino que son lunas y no orbitan alrededor de la Tierra, sino orbitan alrededor de Saturno, pues le tuvieron que dar nombres. Y estos nombres que les dieron son nombres que están basados en historias grecolatinas, pero particularmente que fueron utilizadas por un personaje llamado Shakespeare para sus obras de teatro y sus obras literarias, porque él escribió bastantes novelas y obras. Eso tiene un nombre, pero se me olvidó. Liolúrgicas, bueno, no sé, no soy experto en dramaturgias, yo sabía que yo me iban a contar, dramaturgias. Entonces, en el momento en el que se dio, estaban con un boom de Shakespeare, estaba el boom de Shakespeare, estaba el boom de Galileo, estaba el boom del telescopio. Entonces intentaron darle como este tipo de nombres: Dionisio, Enceladus, Hiperión, Titán, ¿sí? Tetis,
aunque son nombres que son muy cercanos y se originaron por versiones de historias grecolatinas, no salen puntualmente de las versiones grecolatinas, sino salen puntualmente de quiénes, de Shakespeare. ¿Listo? Entonces cuando a ustedes les pregunten, ¿los nombres de las lunas de Júpiter están inspiradas en qué? En la mitología griega. Perfecto. Gamínedes, Europa, Io, bueno, hay el resto de más. Las de Saturno, por el contrario, están inspiradas en Shakespeare. ¿Listo? Vamos a hacer por aquí un momentico, revisemos las lunas, por ejemplo las de Júpiter, miremos los nombres. Aquí tenemos las 4 más importantes, ¿no? Porque son un jurgo. Estas son las más grandes, teniendo como la más grande a esta, que es Gamínedes, ¿sí? La más grande, una de las más bonitas es Io. Y bueno, Calisto era una ninfa griega, Europa era una princesa con la cual se origina toda la historia del pueblo griego desde Creta. Recuerden que Europa era una princesa que vivía en lo que hoy sería Jordania, que Zeus por allá desde el Olimpio vio a lo lejos y la raptó en forma, o sea, se convirtió en toro, porque ustedes saben que este man era un tipazo, ¿no? Este man dijo, hasta doncellita le gustan el ganado, literal, se convirtió en ganado, la enamoró, se la llevó por el mar, llegó a Creta y ahí en Creta hicieron lo que tenían que hacer, fundaron el pueblo greco, se me olvidó el nombre, el gentilicio de ellos, cretense, y pues ya ahí empiezan las historias que empezaron a infundir. Ya con el tiempo se le dio el nombre a los pueblos de ahí por Europa, porque todos se consideraban hijos de Europa, o sea, todos los que poblaron Europa eran hijos de Europa la princesa. Ganamines, que ustedes saben que pues es un pastor que representa a Acuario, la constelación de Acuario, o sea, Acuario como signo zodiacal es Gamines, un pastor, y Io, que es otra ninfa. Pero entonces ya pasa una cosa curiosa ya con Saturno, y es que Saturno sí ya tiene otras lunas que no le pusieron nombres griegos, sino que por el contrario se basaron en los nombres de las novelas de Shakespeare. Entonces cuando les pregunten, no sé, por allá lo sé todo, bueno, no sé, en Guerreros, no sé, en ¿Quién quiere ser millonario? ¿Las lunas de Júpiter se inspiraron en nombres griegos? Sí. ¿Las lunas de Saturno en nombres griegos? No, en obras de Shakespeare. ¿Listo? Y tenemos aquí pues las más importantes, pero la más importante de todas es Titán. No, este no es Titán. Queremos ver a 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 Titán. No, ¿cómo me salgo? Ah, ya me acordé cómo me salgo. Ah, listo. ¿Dónde está Titán? Aquí. Titán, la luna de Thanos, que sufrió la devastación de la sobrepoblación del pueblo titánico. Aquí creció, surgió Thanos. Aquí. Y la muerte y la inhabilidad, ¿cómo se diría? El hecho de que se volviera inhabitable hizo que Thanos enfureciera y quisiera destruir a todas las razas, a la mitad de las razas, ¿no? Recuerden que Thanos lo que quería era nivelar y equilibrar el universo y las especies, porque las especies como el ser humano destruyen todo a su paso. Pero les cuento de Titán, es una luna bastante importante, hay muchísima información. Bueno, aquí tienen la información y demás. Ahí los dejo para que ustedes mismos consulten sobre Titán y averigüen sobre Titán, porque ya se nos acabó el tiempo. Lo siento más, mis queridos compañeros, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. No se les olvide darle like, por favor, y sobre todo inscribirse, suscribirse, darle comentarios, compartir y bueno, todo eso para que me hagan famosos. No siendo más, mis queridos compañeros, chao, chao, los dejo. Bendiciones.